Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy vamos a hablar de quién mató a Steve Jobs. Érase una vez un magnate del mundo de la informática al que le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Mucho ha avanzado la lucha contra el cáncer, pero si hay un cáncer que aún sea una sentencia de muerte es el páncreas. Pero mire usted por dónde este magnate tiene suerte. Bueno, suerte no, lo siguiente. Y en un estudio posterior se decide, o se nota, o se detecta, que el cáncer de páncreas que tiene es uno de los rarísimos curables, con lo cual tenía salvación. Le proponen quimioterapia, radioterapia, pero fíjate por dónde el magnate tenía dos problemas. Históricamente él había convivido bastante con la comunidad Hare Krishna. De hecho, cuando él estuvo en sus horas más bajas, fue alimentado, más o menos, en una misión Hare Krishna. Eso le había ido generando un pozo de pseudociencias en la cabecita que, veremos que afloraron en este momento. Pero también su mujer era creyente de una serie de idioteces pseudocientíficas muy surrealistas, como curarse con dietas, y etcétera, etcétera. Pues bueno, en vez de tomar la decisión de hacerse sus ciclos de quimio y radio y operarse, abrirse y sacarse ese tumor del páncreas, repito, de los pocos tumores operables de páncreas, estamos hablando de una probabilidad de 1 entre 100, o sea, de que te toque ese tumor de páncreas. Bueno, pues este señor decide que se va a curar por una dieta. Se tira 6 meses, más o menos, siguiendo una dieta y una serie de purgaciones y estúpidas cuestiones, y cuando ya se ve que va a ir para adelante, decide volver a la medicina tradicional, le operan de urgencia y por lo menos el páncreas se lo salvan. Pero para entonces ya al menos tenía metástasis en el hígado, el cual terminaría perdiendo unos meses después y sí, esta vez gracias a su dinero conseguiría en Estados Unidos un trasplante de hígado que de momento le salvó la vida. Lamentablemente pues fue perdiendo facultades y en aproximadamente medio año este magnate moriría de las complicaciones generadas por ese proceso cancerígeno. Esto nos lleva a pensar, o nos debería de llevar a pensar, dos cosas. Primero, que el dinero no nos salva de las pseudociencias. Y segundo, porque este señor era de los más millonarios del mundo de la informática. O sea, dinero no le faltaba. Pero la segunda cuestión es que las pseudociencias matan. De acuerdo que te pongan las manos encima para energizar tus puntos chi, como pueda ser en el Reiki, o que te hagan unos tratamientos de aromaterapia con flores de Bach y piedras de cuarzo y no sé qué y todo ese tipo de cosas, no te va a matar. Bueno, una piedra de cuarzo suficientemente grande, si te cae en la cabeza, sí. Pero en principio todas estas cosas no te van a matar. Lo que te va a matar es la creencia en ellas. Si crees en esas cosas, lo que te va a ocurrir es que no vas a hacer caso de la medicina tradicional. La medicina que, insisto, nos cura desde hace muchísimos siglos. Dice mi madre que sarna con gusto no pica, ¿no? Pues adelante. Vosotros creéis en todo el tipo de cosas que queráis. No, esto es un país libre. Me da un poco de pena que después de aproximadamente 2000 años tratando de quitarnos las creencias en religiones más o menos establecidas, acabemos creyendo en que poniéndonos unas agujitas sobre la piel que ni siquiera llegan a la epidermis,
Perdón, la dermis, se queda en la epidermis. Eso nos va a reorganizar el chi y nos va a curar, por caso, yo que sé, lo que queráis, para lo que lo hayáis puesto. Unas migrañas, por ejemplo. Pero oye, aquí esto es un país libre, cada cual que crea en lo que quiera. Yo lo que sí que os recomendaría es que podéis creer perfectamente que tomando agua con azúcar os podéis vigorizar hasta el punto de volver a tener 25 años, pero en la medida que sea posible, pues cuando el médico recete cualquier sustancia y tengáis un problema, vayáis a un médico de los de verdad. Y desde luego, pues que toméis lo que os mande. Si, por cierto, porque se está dando últimamente el caso, vais a un médico de la Seguridad Social y detectáis que os empieza a recetar o a proponer homeopatía, que sepáis que eso es perfectamente denunciable, ¿de acuerdo? Ese señor, una vez denunciado, tendrá que demostrar, y lo va a tener un poquito difícil, que lo que se está mandando tiene un fundamento científico y soluciona el problema de lo que os está ocurriendo. Hay que ser combativo con las pseudociencias. Hay que denunciarlo, hay que hablar de ello, hay que dejar claro la estupidez que es. Y, y sí, no son dañinas, ya, no son dañinas, pero matan. Ahí tenéis el caso de Steve Jobs, ¿no? Entonces, ¿quién mató a Steve Jobs? Pues la respuesta es bien sencilla. A Steve Jobs le mató Steve Jobs. Una especie de suicidio asistido por dietas macrobióticas y bien, pues la estupidez humana es un gran asesino en serie. Pero bueno, ahí lo tenemos. Solo recordaros una cosa, este podcast sigue un poco la línea de mi blog. En mi blog hay muchas veces hablo de tecnología y otras veces no. Y este es un ejemplo en el que no estoy hablando de tecnología, igual que el capítulo anterior. Probablemente en el siguiente volveremos a hablar de tecnología y sea la mitad de polémico, a menos que diga que, por ejemplo, Windows Phone es bastante mejor sistema operativo de iOS, ¿no? Entonces sí que se liaría. Bueno, chicos, un saludo y hasta próximos capítulos. Como siempre, podéis seguirme en Twitter en @tejedor1967, buscad mi blog Esas cosas del mundo, tecleando tal cual en Google, o el canal de YouTube, que es también Tejedor 1967. Hasta la vista.